Amén. Perfecto. Bienvenido con todos, hermanos, a todos. Vamos a empezar con nuestro taller de hoy, que va a estar buenísimo, con nuestro hermano y querido pastor Marcio Torres. Así que le voy a dar el pase para que nos pueda, pueda comenzar con este final. Amén. 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 Qué bueno, hermanos, poder compartir una vez más con ustedes esta comunión tan preciosa por internet. Y tenemos un tema en el día de hoy que es un tema que ocupa mucho mi corazón, que es sobre los dones y ministerios. Así que yo envié a Aldo una lista y 2 dibujos sobre este tema para que él transmita a todos ustedes y así, la idea era tratar de animar a ustedes a concentrarse un poco en este tema, pensar un poco en este tema, orar un poco sobre este tema, hasta el día de hoy que vamos a tratar de profundizar un poco más este tema. ¿Sí? Así que después también de esta reunión, con las cosas que vamos a compartir, ustedes también pueden volver a meditar y orar sobre la lista y los 2 dibujos que Aldo envió a ustedes, que va a servir, ¿sí? Y este tema de dones y ministerios, yo para que se entienda bien, yo organicé en 5 puntos, ¿sí? El primer punto es: ¿cuáles son los dones y ministerios? Entonces, mi sugerencia es que ustedes tomen nota para poder fijar más el tema y también para que ustedes puedan estudiar y examinar en los siguientes días y semanas y bueno. Así que yo organicé este tema de dones y ministerios en 5 puntos. El primer punto es: ¿cuáles son los dones? Entonces, tenemos que saber cuáles son los dones y ministerios para que cada uno de nosotros podamos ubicarnos en ellos, ¿no? Entonces, tenemos que saber, tenemos que tener una visión general sobre los dones y ministerios del Nuevo Testamento, que es la lista que yo envié a ustedes. Entonces, yo organizo la lista del Nuevo Testamento que habla sobre, que abarca los dones y ministerios, yo organizo en 4 listas. ¿Se dice lista? Aldo, ¿sí? Bueno, dale. Entonces, en este primer punto voy a hablar muy rápido sobre las 4 listas. ¿Cuáles son los dones y ministerios? Bueno, son 4 listas. La primera lista es encargos. La segunda lista es dones del Padre. La tercera lista es dones del Hijo. La cuarta lista es dones del Espíritu. Entonces tenemos encargos, dones del Padre, dones del Hijo y dones del Espíritu Santo. Los encargos, ¿cuáles son? Son 2 encargos. ¿Cuáles son los 2 encargos? Ancianos y diáconos. O hay traducción en español que se dice obispos. Ahí está, muy bien. Mira, Aldo, qué profesional, por favor. Ahí está, las 4 listas, ¿eh? La primera es encargos, ¿no? Que son 2. Ahí está en portugués, pero voy a tratar de ahora
traducirlo para el español, pero ahí ustedes pueden leer en portugués porque ahí aprende la palabra y aprende un poco de portugués también. Así que son dos encargos, la primera lista. En portugués se dice presbítero, pero en español creo que es obispo o anciano. Entonces, vamos, solo para ayudar la comunicación, vamos a llamar de obispo. Entonces, son dos encargos, obispos y diáconos. ¿En dónde está eso? 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 1 y versículo 8. Bueno, la segunda lista, ¿cuáles son? Son los dones del Padre. ¿Y en dónde está esta lista? Romanos capítulo 12, del versículo 6 hasta el versículo 8. ¿Cuáles son estos 7 dones? Son 7 dones del Padre. Profecía, ministerio, enseñanza, exhortación, contribución, no sé si se dice así, presidir y misericordia. Estos son los 7 dones del Padre. Ahora, vamos para la tercera lista, dones del Hijo. ¿En dónde está? Efesios 4:11. ¿Cuántos son? 5, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Hay gente que dice que estos ministerios del Hijo, ahí de Efesios 4:11, son 4, y hay otros que dicen que son 5. Yo soy de los que dice que tiene 5, pero solo para un tema de didáctica y para ubicarnos bien sobre esto. Bueno, la cuarta lista son los dones del Espíritu Santo. ¿Cuántos dones son? 9 dones. ¿En dónde está esta lista? 1 Corintios 12, de 8 hasta 10. ¿Cuáles son estos 9 dones? Palabra de sabiduría, palabra de conocimiento, fe, dones de sanar, operaciones de milagros, profecía, discernimiento del Espíritu, lenguas y la capacidad de interpretar las lenguas. Bueno, ahí tenemos una visión panorámica o una visión general de las 4 listas de los dones y ministerios del Nuevo Testamento. Entonces, vamos para el segundo punto. Vamos para el segundo punto del tema de hoy. ¿Cómo hago para descubrir mi don? Entonces, ahora que ya tenemos una visión general de los dones y ministerios, vamos para el segundo punto. ¿Cómo hago para ubicar o descubrir o encontrar mi don? ¿Cómo hago? Bueno, la primera respuesta es estudiando las listas. Vos tenés que estudiar estas listas, tomar notas sobre estas listas, porque cuando estudias vas a identificarte con al menos un don de estos. ¿Viste? Entonces vos tenés que estudiar. Bueno, yo voy a hablar un poquito sobre estas 4 listas para que tengamos una idea de cómo estudiar estas listas. Bueno, los encargos, que son obispos y diáconos. ¿Qué es un obispo y qué es un diácono? Tiene que ver con el liderazgo de la iglesia, que está en 1 Timoteo, capítulo 3. El obispo y el diácono, ¿cómo hace para que uno sea obispo y diácono? La primera cosa es anhelar. Se dice anhelo, anhelar, ¿no? Yo no veo la mano de ustedes, pero bueno. Se dice anhelar, creo. Amén, amén. Así se dice. Amén. Ok, dale. O sea, tenemos que anhelar ser obispo o ser diácono. O sea, hay discípulos que van a anhelar eso y hay discípulos que no van a anhelar eso. Está bien, Dios es el que efectúa el querer y
el efectuar y ponerlo por obra, ¿viste? Dios pone un anhelo en nuestro corazón, ¿viste? Entonces, uno que está anhelando, seguramente fue Dios que puso este anhelo en su corazón. Por ejemplo, cuando yo fui bautizado, cuando yo tenía 18 años de edad, cuando leí 1 Timoteo capítulo 3 y leí sobre los obispos, yo empecé a anhelar, yo empecé a desear ser obispo, ¿viste? Entonces, uno que anhela, a partir del momento que un discípulo anhela ser obispo o diácono, él tiene que, cumplir con los prerequisitos con respecto a lo carácter, a la calidad de vida, la santidad, la integridad que dice que tiene que tener un obispo y un diácono, que está escrito en 1 Timoteo capítulo 3, que dejo a ustedes para que estudien. Entonces, ¿qué pasa? Después que este discípulo que está anhelando el ministerio apostólico tiene que observar, experimentar y nombrarlo un obispo o diácono delante de la congregación. ¿Sí? Entonces, hablé un poquito más o menos, no voy a profundizarme mucho porque si no, no logro desarrollar todo el tema. Más o menos para tener una idea de un obispo y un diácono. Bueno, los dones del Padre, la segunda lista, que son 7 dones. Los dones del Padre es así. Yo creo que todos los seres humanos nacen con al menos uno de estos dones, ya adentro suyo. Y él, mientras va desarrollando su vida acá en la tierra, descubre que tiene uno de ellos. Por ejemplo, te daste cuenta que hay profesores en la escuela que tienen un don de enseñanza, que cuando enseña matemática, geografía, historia, todos pueden entender muy bien, pero hay profesores que enseña y nadie lo entiende. ¿Por qué? Porque uno tiene el don, ¿viste? Él tiene este don de enseñanza, es un don del Padre, aunque no sea convertido, aunque no sea un nacido de nuevo, aunque no sea un discípulo. Todos los seres humanos nacen al menos con un de estos dones, ¿viste? Como por ejemplo, ¿viste como los jugadores de fútbol que no son discípulos, no son nacidos de nuevo, tienen don de contribución? Y hay otros jugadores de fútbol que tienen mucha plata, no regala su plata a nadie, pero hay otros que tienen este don de contribuir, aunque no sea nacido de nuevo, ¿viste? Por ejemplo, ¿viste que tiene traficantes de drogas que tienen don de liderazgo? Ellos arman un equipo para vender las drogas y todo su equipo le obedece porque tiene don de liderar. Es un don que tiene, pero está utilizando el don para hacer el mal. Por eso dice Romanos capítulo 12 que tenemos que presentar nuestro cuerpo en sacrificio agradable a Dios, o sea, consagrar nuestra vida, porque así damos un destino para nuestro don. Entonces, mira, consagración, ¿qué es consagración? Consagración es dar un destino a tu don. Esto es consagración. Por eso Romanos 12, los primeros versículos, dice para que tenemos que consagrarnos a Dios, porque así vamos a dar un destino bueno, santo, para nuestro don. ¿Viste? Y ahí vamos a descubriendo que nosotros tenemos alguno o otro, o por ahí hay gente que tiene más de uno, más de dos. Hay que descubrir. Bueno, los dones del Hijo, que son 5, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Esto es un discípulo que se convierte en un hombre don. ¿Y por qué digo que es don del Hijo? Porque Efesios 4:7 dice que el Hijo subió al cielo y
y regaló dones a los hombres, dio dones a los hombres. Y ahí entra en el versículo 11 con estos 5 dones. Por eso también digo que son los dones del Padre, Romanos 12. ¿Por qué? Porque dice que el Padre compartió dones para cada miembro del cuerpo. Y ahí entra en la lista de estos 7 dones del Padre. Bueno, entonces volvemos a los dones del Hijo. Son 5 dones, los del Hijo, y nosotros nos convertimos en un hombre don. O sea, me convierto en un hombre apostólico, en un hombre profético, un hombre evangelístico, un hombre pastoral, un hombre docente, maestro. ¿Sí? ¿Cuáles son las características de estos ministerios? Solo para que nos facilite identificar y ubicar. Por ejemplo, Aldo, ¿se entiende lo que estoy hablando? ¿Estoy hablando muy rápido? ¿Se entiende? Sí, ¿Sí? pastor, gracias. Dale. Se entiende muy bien, Marcelo. Dale, ok. Entonces, Adelante. vamos a entender... ¿Ah? Bueno, vamos a entender entonces un poco de las características de estos 5 ministerios para que nos facilite identificar en los unos y en los otros estos dones ministeriales. Por ejemplo, un maestro. Imagínate una congregación que es liderada por un maestro. ¿Qué va a decir el maestro? No, nosotros tenemos que Biblia, tenemos que enseñar la Biblia, enseñanza, escuela dominical, Biblia, la verdad, Biblia, enseñanza. La congregación se convierte en un montón de ovejas con la cabeza grande, con un montón de conocimiento, porque el maestro es así, ¿viste? Ahora, el pastor, ¿cómo es un pastor? El pastor está preocupado con el bienestar a largo plazo de las ovejas. El pastor sabe los nombres de todas las ovejas, las fechas de cumpleaños de todas las ovejas, los juguetes de los hijos de las ovejas, sabe los detalles. ¿Y cómo es un pastor? El pastor dice así, no, vamos a estar acá entre nosotros en comunión, vamos con el partimiento del pan, compartir los unos con los otros, comunión, abrazo, amor, y está todo bien, va a pasar todo bien. Este es el pastor, es su aporte. Vamos a evangelizar. No, vamos a estar solo entre nosotros, está bien así. No hace falta evangelizar, no está bien, solo nosotros, está así, una comunión tan preciosa. No, vamos a enseñar la Biblia, no hace falta, vamos a estar acá, compartimiento del pan, la Santa Cena, ¿viste? Estar acá, es su aporte. Ahora, imagínate una congregación liderada por un evangelista. ¿Qué va a hacer el evangelista? No puedo creer que nosotros estamos encerrados dentro de 4 paredes. Por favor, vamos a la calle a evangelizar a todos. Que estamos perdiendo tiempo leyendo la Biblia y en comunión. No. Vamos a la calle, ahora mismo. Este es el evangelista. El evangelista tiene 3 sueños. Que conozcan a Jesús. El segundo sueño es que conozcan a Jesús y el tercer sueño es que conozcan a Jesús. Este es el evangelista. Él quiere sacar la congregación y ponerlo todos en la calle para evangelizar. Ahora, ¿cómo es el profeta? El profeta está 5 kilómetros adelante de la congregación, oculto por trás de una curva, mirando para dónde vamos a ir ahora y escuchando la voz de Dios. Él es una persona muy lejos de la congregación, de la grey. Al contrario del pastor, el pastor es la persona más cercana de la grey.
Él siempre está en comunión con todos, siempre está en comunión con todas las ovejas, en los relacionamientos, está ahí. El profeta no. El profeta es muy lejano de la congregación. No es un hombre de comunión así, no es su vena más fuerte, ¿viste? El profeta es el hombre más lejano, no está ahí mucho en las comuniones, el relacionamiento. Está allá adelante escuchando la voz de Dios y cuando viene cuestionando todo. ¿Por qué estamos haciendo esto? Esto está incorrecto. Esto también está incorrecto. Esto es pecado. Sentencia pesada, el profeta. ¿Viste? Y el pastor, él utiliza el... ¿Cómo se llama, Aldo? ¿Cómo se llama el instrumento del pastor? Que es un callado. ¿Cómo se dice? Báculo. Báculo o ¿Ah? bastón. Báculo o Bastón, bastón. bastón. Y el pastor utiliza el bastón para traer las ovejas cerca suyo, pero el pastor también tiene ganas de utilizar el bastón para dar un golpe en la cabeza del profeta. Porque el profeta viene cuestionando todo. ¿Viste? Porque ellos son distintos. Ellos son distintos. Ahora, ¿cómo es la característica del apóstol? Bueno, imagínate una congregación liderada por un apóstol. ¿En dónde está el apóstol? Está viajando. ¿Y el apóstol dónde está? Está viajando. ¿Y el apóstol dónde está? Está viajando. ¿Viste? Entonces, cada uno tiene su aporte, tiene su don, tiene su gracia. Ahora, imagínate una congregación liderada por los 5 ministerios. Es una bomba. Es una bomba. Así que cada uno tiene un aporte, cada uno tiene una visión, una perspectiva del todo. Pero, ¿cómo vamos a hacer para conocer todas las dimensiones del amor de Dios? La anchura, la altura y todo. Juntamente con todos los santos. Entonces ahí tenemos un poco de las características de cada ministerio para identificarnos y ubicarnos y ayudar unos a los otros a descubrir cuáles son los dones. Ahora, un hombre apostólico, profético, evangelístico, pastoral o docente no necesariamente fue nombrado obispo o diácono, pero es un hombre don que funciona así, con este don, y ha desarrollado una autoridad sobre la congregación con uno de estos 5 ministerios. ¿Viste? Ahora, mira, todo obispo tiene que tener uno de los 5 ministerios, pero uno de los 5 ministerios no necesariamente fue nombrado obispo o diácono. Por ejemplo, yo fui nombrado obispo acá en Agudos. Y si yo fui nombrado obispo acá en Agudos, no soy obispo en otro lado. Soy obispo en mi localidad, en donde recibí imposición de manos. Pero acá en Agudos, yo fui nombrado obispo o anciano, ¿no? Fui nombrado obispo. Pero yo soy obispo, sí, pero ¿cuál es mi don ministerial? Apostólico, profético, evangelístico, pastoral o docente. Yo tengo que tener una habilidad específica. Yo tengo que tener un don ministerial para desarrollar este encargo de obispo. ¿Me explico? Por ejemplo, fulano fue nombrado diácono. Bueno, pero ¿cuál es su don ministerial? Apóstol, profeta, evangelista, pastor o maestro. Tiene que tener algún don ministerial. Ahora, ni todo el que es apóstol, profeta, evangelista, pastor o maestro
fue nombrado obispo o diácono. Pero todo obispo y diácono tiene que tener uno de estos 5 dones del Hijo. Bueno, espero que haya quedado claro este tema. Si hay preguntas después podemos abrir para las preguntas, pero voy a seguir para tratar de desarrollar todo, ¿sí? Bueno, los dones del Espíritu Santo. ¿Cómo estudiamos los dones del Espíritu Santo? Estudiando 1 Corintios capítulo 12. Ahora, un consejo. Nosotros podemos leer los 4 evangelios para ver Jesús funcionando en estos 9 dones del Espíritu Santo y tomar notas. Es una manera de estudiar los dones del Espíritu Santo. Pero no vas a ver Jesús orando en lenguas. El único don que no vas a ver en Jesús. No sé explicar eso por qué. Bueno, pero se puede hacer eso para estudiar los dones del Espíritu Santo, que son 9 dones, que está en 1 Corintios capítulo 12, de 8 hasta 10. Podemos leer los 4 evangelios y ver los dones se manifestando en Jesús. Bueno, ahora voy a decir un poco sobre estos dones. Los dones del Espíritu Santo son 9 dones del Espíritu Santo. ¿Por qué digo dones del Espíritu Santo? Porque en 1 Corintios 12, que es en donde está escrito esta lista, está escrito que el Espíritu Santo comparte y manifiesta estos dones según su voluntad. Y entonces nos desarrolla, nos muestra estos 9 dones. Entonces, por eso digo don del Espíritu Santo. Ahora, todo discípulo que tiene el Espíritu Santo tiene los 9 dones adentro suyo. Porque el Espíritu Santo es el dueño de los 9 dones. Pero cuando el Espíritu Santo entra dentro tuyo, de vos, el Espíritu Santo viene dentro tuyo con sus 9 dones. Él no se olvida de 3 dones y entra con 5, 6 o 7 dones. Él entra con sus 9 dones dentro de ti. ¿Sí? Entonces, vos tenés los 9 dones del Espíritu Santo dentro tuyo. Si vos tenés el Espíritu Santo, vos tenés los 9 dones dentro tuyo. Ahora, ¿por qué entonces que veo más frecuentemente la palabra de sabiduría en mi vida que los dones de sanar? Porque entrenaste más la palabra de sabiduría. ¿Y por qué entrené más la palabra de sabiduría que los dones de sanar? Porque seguramente hay personas muy cercanas tuya que ya desarrolló muy bien la palabra de sabiduría. Entonces, por ejemplo, conmigo pasó esto. Yo desarrollé mucho la palabra de sabiduría, pero los dones de sanar no. ¿Por qué? Porque en mi entorno hay muchos pastores que tienen palabra de sabiduría. Entonces yo fui muy entrenado en este don, pero los dones de sanar no. Entonces un día vino un hermano de Dinamarca que se llama Torben Sondengard en Brasil, dar un entrenamiento en los dones de sanar. Entonces yo fui entrenado un poco más y pude desarrollar un poco más los dones de sanar. ¿Viste? Entonces si vos tenés el Espíritu Santo, los 9 dones están dentro tuyo, pero vos tenés que entrenarlos, porque estos 9 dones son como un músculo. ¿Se dice músculo? ¿Aldo? ¿Alguien? Sí, pastor. Ah, dale. Músculo. Los 9 dones son como músculo. Entonces hay que entrenarlos. ¿Viste? Cuando vamos al gym, a la gimnasia, al gym, ¿no? Entrenar. Entonces, es tal cual. Tenemos que entrenar los dones, estos 9 dones del Espíritu Santo. Bueno, entonces,
Yo no voy a explicar cada uno porque si no va a tomar mucho tiempo. Entonces, es una visión más o menos panorámica de cómo podemos estudiar los 9 dones para que cada uno pueda descubrir su don. ¿Sí? Bueno, entonces, mira, vamos a hacer un resumen hasta acá. Voy a organizar este tema en 5 puntos. Primero, ¿cuáles son los dones? Esta lista ahí, tenemos 4 listas. Segundo punto. Ahí, Aldo, déjame esta pantalla, esta tele que ayuda mejor. Segundo punto. Ay, no, volví a ver a todos. A ver. El segundo punto. ¿Cómo hago para ubicar los dones? Entonces, primero, estudiando la lista de los dones. Y cómo también puedo descubrir mi don, preguntando para tu líder, tu discipulador, tu pastor, tu obispo. Porque mira, Dios utiliza mucho nuestros líderes para mostrar nuestro don. ¿Te das cuenta? Aldo, si puedes volver a la pantalla en donde vemos. ¡Ahí! Entonces, mira. ¿Cómo puedo descubrir mi don? Preguntando a nuestros líderes o preguntando a nuestro pastor, discipulador, encargado de obra, lo que sea. ¿Por qué? Porque Dios usa nuestros líderes para mostrar nuestros dones, ¿viste? Por ejemplo, ¿quién descubrió el ministerio de Josué? Su líder, Moisés. ¿Quién descubrió el ministerio de David? Su líder, Samuel. ¿Quién descubrió los ministerios de los 12? Su líder, Jesucristo. ¿Quién descubrió el ministerio de Timoteo? Su líder, Pablo. Hagas un trabajo del evangelista, Timoteo. Cumplas tu ministerio. Entonces, Dios utiliza nuestros líderes para ayudarnos a descubrir cuál es mi don. ¿Me explico? Dale. Muy bien. Entonces, primer punto. ¿Cuáles son los dones? Bueno, tenemos la lista de los 4 dones del Nuevo Testamento. Segundo punto. ¿Cómo hago para descubrir mi don? Primero, estudiando las listas. ¿Cómo puedo estudiar? Bueno, traté de estudiar un poquito con ustedes ahí cuando abarqué las 4 listas. ¿Y cómo más puedo ubicar mi don? Preguntando para mis líderes. Ellos me ayudan a descubrir cuál es mi don. Tercer punto. ¿Para qué sirven los dones? Para servir. Por ejemplo, primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10, dice, serví los unos a los otros, cada uno según su don. Entonces, ¿para qué sirven los dones? Servir la gente. Mira, solo hay un motivo para Dios darte un don. Servir a los demás. Solo hay un motivo de Dios darte sabiduría. Ser voz de sabiduría para el que no tiene. Solo hay un motivo de Dios darte recursos. Contribuir con las necesidades de los demás. Solo hay un motivo de Dios darte dones. Servir la gente. ¿Para qué sirven los dones? Servir la gente. Mira, una vida con propósito es una vida llena de significado. ¿Por qué? Porque es una vida de servicio al prójimo.
Mira, hermanos, nuestra vida solo tiene sentido si ella sirve para dar sabor a la vida de la gente. Nuestros dones es para servir a los demás. Una vida con propósito es una vida llena de significado. ¿Por qué? Porque es una vida que está a servicio del prójimo. Nuestra vida solo tiene sentido si es para dar sabor para la vida de la gente. Así que nosotros tenemos que servir. Cuando vos descubrís tu don, mirar, Paulo, mirar significa olha y dale significa ok. Entonces, mira, ¿para qué sirven los dones? Para servir a los demás. ¿Viste? Entonces, por ejemplo, cuando vos descubrís tu don y ponele a servicio de alguien, vas a tener la sensación que vos naciste para eso. ¿Viste? Vas a encontrar una alegría de vivir increíble. Vas a ponerte aleluyado. ¿Viste? Vas a ponerte espiritado. ¿Me explico? Cuando uno descubre su don y lo pone a servicio de alguien, se pone espiritado. Aleluyado. Cuando alguien me pregunta así, Márcio, ¿te gusta viajar? Yo le contesto así, yo para eso nací y vine al mundo. ¿Viste? ¿Por qué? Porque descubrí mi don y lo pongo a servicio de la gente. Esto me da significado en la vida, ¿viste? Esto me levanta de la cama cada mañana. Si vos todavía no encontraste tu alegría de vivir, es porque no encontraste tu lugar en el cuerpo de Cristo. Porque vos sos un miembro particular del cuerpo de Cristo. Tu bautismo no fue un ritual. Tu bautismo fue una realidad espiritual que te conectó en el cuerpo de Cristo. Y ahora vos sos un miembro específico del cuerpo, con una función específica en el cuerpo. Ahora, vos estás ocupando un lugar, un espacio en el cuerpo de Cristo. ¿Para qué? Hay que descubrir. Y cuando descubrir, vas a ponerte espiritado. Vas a encontrar una alegría de vivir. Vas a encontrar ganas de vivir. Vas a encontrar nafta. ¿Se dice nafta? ¿Viste que pone en el auto para que el auto pueda funcionar? Vas a estación de servicio para cargar nafta en el auto. ¿Cómo se dice este líquido? Batería. No, Gasolina. Cuando descubras tu don, vos vas a descubrir una gasolina para vivir. Y te conviertes en un imparable. Porque vos vas a ponerte aleluyado. ¿Me explico? Vas a encontrar una llenura del Espíritu Santo distinta de todo lo que ya experimentaste antes. Vos tenés un don. Hermano, vos tenés un don. Al menos uno. Cada uno de ustedes tiene al menos uno. Ah, Márcio,
tengo en mi mente que yo no tengo don y no sirvo para nada. Esto es una mentira del diablo. ¿Sabes de dónde vino esta mentira? De los quintos de los infiernos. Hay un capeta, hay un demonio, un diablo, que está en un laboratorio en los quintos de los infiernos, produciendo mentira. Y él tira estas mentiras acá en la tierra y nosotros acogemos en nuestra mente y nos pone limitados. Nos pone límites. Estas mentiras que el capeta produció en este laboratorio que tiene en el infierno. Bueno, Aldo, está bien. Sí. Haga lo que necesite. Estaba mandando un mensaje. Bueno, entonces, ¿para qué sirven los dones? Para servir la gente. Por eso vos tenés que descubrir tu don, para que puedas servir mejor. Y cuando empezás a servir la gente, vas a descubrir que tu vida tiene significado. Tu vida se pone llena de significado cuando empezás a servir a los demás. ¿Me explico? Buenísimo. Amén, pastor. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Así que, Estamos Tu don. aleluyados, hermano. Amén, amén. Nos podemos todos aleluyados. Hermoso, pastor, qué bello. Qué bueno. Así que tenés que descubrir tu don. Pedirle ayuda a tu líder, tu discipulador, tu encargado de obra, tu obispo, tu pastor, lo que sea. Hay que pedir ayuda. ¿Cuál es mi don? ¿Viste? Entonces tenemos que descubrir nuestros dones y servir a la gente. Ahora mira. ¿Por qué? Porque cuando Dios nos da este don, nosotros no ganamos solos. La gente gana con nosotros. O sea, cuando nosotros descubrimos nuestros dones, empezamos a conquistar algunas cosas. Pero nuestras conquistas, nuestras victorias, no puede quedar solo con nosotros. Tenemos que repartir nuestras victorias con los demás y servir a los demás. Mira, David venció Goliat, pero no ganó solo. Todo el pueblo de Israel fue beneficiado con esta victoria. Entonces, cuando Dios nos da dones, vamos a tener victorias en nuestras vidas, pero no podemos ser victoriosos solos. La gente tiene que ser beneficiada con nuestras victorias. Porque si no voy a ser egoísta, egocéntrico. Yo tengo que compartir con la gente, con los demás. ¿Viste? Por ejemplo, José del Egipto tenía un don de liderar, de liderazgo, de Romanos capítulo 12, presidir. Pero él utilizó su don para servir toda la tierra, servir comida para toda la tierra que tenía una necesidad, tenía hambre en toda la tierra. Y toda la tierra comía en la palma de su mano, ¿viste? O sea, él utilizó su don para servir toda una generación. Entonces, vos naciste con un don específico. ¿Para qué? Para servir tu generación, para ser luz. ¿En dónde estás? ¿Viste que Jesús dijo que tenemos que ser la sal de la tierra? Y Jesús dijo así, si la sal
no sala, si la sal no salgar, no sirve para nada, sino para ser rechazado y pisado, pateado por los hombres. Entonces, mira, lo que Jesús está enseñando eso. Ser rechazado y pateado por los hombres es juicio de Dios para el discípulo que perdió la capacidad de salar la tierra. No podemos perder la capacidad de ser sal. ¿Cómo vamos a salar la tierra? Con nuestros dones. Tenés que descubrir tu don. Y funcionar con denuedo en él. Servir a los demás. ¿Me explico? Bueno, Amén, pastor. Cuarto punto. Aldo, está muy avanzado el horario. ¿Cómo estamos? Pode falar tudo, toda noite. Vamos, Marcos. Muy temprano. Continúa. Toda la Qué noche, bueno. pastor. Dale. Toda noite sem parar. Vigilia, pastor. Vigilia. 20 minutos más y termino. Estoy aleluyado. Cuarto punto. Estamos aleluyados. Cuarto punto. Estoy en gasolinada. Estamos gasolinados. Buenísimo. Vamos entonces. Cuarto punto. Tiene el cuarto y quinto y termino. 20 minutos más. 10 minutos para cada punto. Mira, cuarto punto. Entonces, vamos a hacer un resumen. Primero, ¿cuáles son los dones? Tiene 4 listas. En el Nuevo Testamento hay que leer. Segundo punto, ¿cómo hago para descubrir mi don? Estudiando las 4 listas. Estudié un poco con ustedes acá, hablando un poquito de cada, de una manera muy rápida. Bueno, ¿y cómo también puedo descubrir mi don? Preguntando para mi líder. ¿Quién descubrió el ministerio y el don de Timoteo? Su líder, Pablo. Entonces tengo que preguntar, ¿cuál es mi don? Tercer punto, ¿para qué sirven los dones? Para servir a los demás. Y cuando descubrís tu don y empezás a servir a los demás, vas a descubrir que tu vida tiene mucho significado. Tu vida va a llenar de significado. Tu vida se pone llena de significado cuando descubre tu don y empezás a servir a los demás. Cuarto punto. ¿Hasta dónde Dios me puede llevar con mis dones? ¿Hasta dónde Dios me lleva con mis dones? ¿Hasta dónde? Por ejemplo, voy a dar el ejemplo de David. David era el hijo menor de su familia. Su padre lo olvidó. Había olvidado. Pero David había desarrollado una habilidad específica que era tocar arpa. ¿Se dice arpa? Arpa. Tocar arpa. Él tenía este don. Y él desarrolló muy bien esta habilidad específica. Ahora mira, en Salmo 144, versículo 1, David decía así: Dios, prepare mis manos y mis dedos para la batalla. O sea, David rogaba a Dios para ser entrenado por Dios, para que entrene su mano, para que sea entrenado con sus manos, con sus dedos. ¿Para qué? Para tocar arpa, porque era su don, era su habilidad específica. Entonces, ¿qué pasó? El rey de Israel, que vivía en el palacio, ¿se dice palacio? Palacio. El rey Saúl,
que vivía en el mejor lugar para vivir en toda la nación de Israel, que era en el palacio, este rey estaba endemoniado, estaba angustiado. Y entonces él mandó preguntar en toda la nación de Israel, ¿quién sabe tocar arpa? Y empezaron a buscar. A ver. David sabe tocar arpa. Bueno, entonces yo quiero contratar a David para ser mi empleado. Yo voy a pagarle para tocar arpa para mí y va a casar con mi hija. Y encima casó con la hija del rey, ¿viste? ¿Qué aprendimos con eso? Mira, ¿qué aprendimos con todo eso? Mira, solo entra en palacio el que desarrolló habilidades específicas. Solo entra en palacio el que desarrolló habilidades específicas. Aleluya, buenazo, buenazo. ¿Viste hasta dónde Dios te puede llevar con tu don? O sea, mira, el don te lleva hasta donde el carácter no te llevaría. Pero el carácter te da un respaldo, un apoyo para que vas lejos con tu don. ¿Me explico? Amén, pastor, amén. O sea, el don te lleva hasta donde el carácter no te llevaría. Pero el carácter hace con que las cosas que conquistaste con tus dones permanezcan en tu vida, para que no te la pierdas. O sea, el don de David lo puso en el palacio, pero su carácter hizo David permanecer en el palacio. Don y carácter tienen que caminar juntos. Don y carácter. Para que no pierdas tus victorias, tus conquistas. ¿Viste? Entonces, los dones te llevan en lugares en donde nunca imaginaste. Mira, cuando yo me convertí, cuando yo tenía 18 años de edad, yo recién convertido de las drogas, tenía un montón de complejos, de inferioridad, un montón de cosas. Entonces, una hermana me dijo, Marcio, Dios que quiere usarte para dirigir alabanza y predicar la palabra. Y cuando ella me dijo eso, yo creí en esta palabra. Y yo le dije, qué bueno, yo creo. Pero ¿qué es dirigir alabanza y predicar la palabra? Yo no sé. Yo no tengo idea qué es eso. Yo recién salí de las drogas. Yo sé qué es drogas, pero dirigir alabanza no tengo idea lo que es eso. Pero yo creí en esa palabra y empecé a tratar de dedicarme a desarrollar estas habilidades específicas. Entonces, hasta que un día empecé a tomar clases de guitarra y aprendí a tocar una canción. Entonces, qué bueno, aprendí a tocar una canción con la guitarra. Entonces, acá en Agudos, la comunidad cristiana
la reunión de domingo, la reunión general de toda la comunidad cristiana de Agudos, tenía 9 discípulos, 9. Dentro de un living, sentados en el sillón, 9 discípulos, era nuestra reunión de domingo a la noche de la comunidad cristiana de Agudos. Bueno, entonces la hermana que dirigía la alabanza no fue a la reunión, entonces teníamos 8. Entonces alguien dijo, Marcio aprendió a tocar una canción. Entonces me dieron la guitarra y yo pensé, bueno, ahora sí voy a utilizar mi don y va a ser una bendición. Voy a traer el cielo acá en este living. Entonces agarré la guitarra y ¿qué pasó? Me puse nervioso, tímido, empecé a temblar, me olvidé la letra, me olvidé las notas, fue un desastre. Yo empecé a transpirar sobre la guitarra. Fue un desastre, nadie le gustó. Entonces, en este día, volví a mi casa llorando. Dios, nunca más voy a dirigir alabanza. Frustrado. Y entonces, yo tuve que enfrentar un sentimiento llamado frustración. ¿Se dice frustración? Amén, hermano, sí. Yo tuve que enfrentar el sentimiento llamado frustración. ¿Y yo qué hice con este sentimiento, con esta frustración? Yo tragué esto. Y este amargo produjo en mí una mutación llamada madurez, maturidad. Cuando vos tragás tus frustraciones, este amargo hace en vos algo llamado mutación, maturidad, que te lleva al próximo nivel. O sea, ¿qué aprendemos acá? Cuando empezás a utilizar tus dones, vas a tener que enfrentar un gigante llamado frustración. Y esto es esto que un hombre de verdad, una mujer de verdad, enfrenta sus frustraciones, lo traga. Y entonces vos ganás algo llamado cicatriz. Esto que tiene un hombre de verdad, una mujer de verdad, cicatriz. Por las cosas que tuvo que enfrentar en la vida. Esto te lleva, te saca al próximo nivel. Y yo tuve que enfrentar esta frustración. Fue un desastre. Yo quería desistir. Y entonces, ¿qué sucedió? Algo me decía en mi corazón, Marcio, no desistas. Marcio, no desistas. Algo me decía adentro, no desistas. Y yo no desistí. Yo empecé a buscar sabiduría de Dios. Dios, ¿y ahora qué hago para desarrollar? Entonces pensé, bueno, la próxima vez voy a cantar una canción con una letra más chica que no tiene peligro de olvidarme la letra. Entonces aprendí una canción de Asaf Borba y la letra de la canción dice así, Jesús, 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 Jesús. Solo eso. Bueno, ahora no hay peligro de olvidarme la letra, ¿no?
Entonces aprendí esta canción que dice Jesús, Jesús, Jesús. La próxima vez que me tocó a mí dirigir alabanza, canté esa canción. Me quedé concentrado en las notas. La gente sabía la letra, ellos cantaron. La cosa fluyó muy bien. Viste, corrió los ríos de agua viva, fue una bendición. Y yo volví a mi casa pisando sobre las nubes. ¡Qué bendición! Me quedé aleluyando. ¿Viste? Y entonces me llenó de coraje de nuevo para aprender una canción más y otra canción y otra. Y empecé a desarrollar despacio. Despacio empecé a desarrollar. Entonces aprendí otra habilidad específica que se llama español. Yo aprendí a hablar español y aprendí a dirigir alabanza. Entonces me llegó una invitación para ir a Chile, a un retiro de pastores. Y me fui a Chile, a la ciudad de Rancagua. Y allá era un retiro de pastores, de muchas congregaciones. Y estaba allá Mauricio Valdivia, que me dijo, Marcio, vení a dirigir alabanza. Y yo le dije, sí, bueno, dale. Y tenía, no sé, más de 500 personas. Y allá estaba yo dirigiendo alabanza en español. Al único que es digno de recibir honra y gloria, fuerza y poder, a Dios y Padre eterno, invisible pero real, a Él lo ministramos el honor. Y entonces yo me quedé espiritado otra vez. Y entonces me acordé del día que yo traté de dirigir alabanza por la primera vez y fue un desastre. Pero, ¿por qué estoy contando esto a ustedes? Para mostrar a ustedes que todos nosotros tenemos capacidad. No hay personas especiales que nacieron con dotes especiales, con capacidades intelectuales especiales. No. Si vos te esforzás, vas a lograr, vas a conseguir, vas a desarrollarte también. Yo logré eso porque soy especial. No, porque me esforcé. Por eso la Biblia dice tantas veces, esfuérzate. Esfuérzate, esfuérzate, sea fuerte, sea valiente. Porque si vos haces esfuerzo, vas a alcanzar también. Entonces, mira, imagínate si la primera vez que fui a dirigir alabanza, que fue un desastre, si yo hubiera desistido, yo había matado lo que Dios tenía para hacer en Chile en 2014, cuando me fui al Chile a Rancagua. ¿Viste? Entonces, si yo hubiera desistido, no había alcanzado esto. Mira, ¿hacia dónde Dios te puede llevar con tus dones? Solo entra en palacio el que desarrolló habilidades específicas. Vos tenés un don, por lo mínimo un don. Tenés que desarrollar este don a servicio del prójimo para que tu vida gane significado. Y entonces Dios va a empezar a abrir las puertas. Hay puertas que se abren solo para el que desarrolló habilidades específicas. No hay personas especiales. Todos nosotros tenemos capacidad para desarrollar los dones, los ministerios y habilidades específicas. Quinto y último punto. Vos tenés que prepararte, tenés que entrenar, prepararse.
entrenarse. ¿Para qué? Para dominar estas habilidades. Para dominar estas habilidades. Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 14, el versículo, versículo 12, 1 Corintios capítulo 14, versículo 12, dice así: ustedes que desean dones espirituales, tenéis que desarrollar, progredir para la edificación de la iglesia. Entonces nosotros no podemos meternos en la zona de comodidad, con pereza. No. Tenemos que trabajar duro, esforzar, preparar, dominar estas habilidades. ¿Viste? ¿Cuáles son tus habilidades? Mi habilidad es enseñanza, es liderazgo, es dirigir alabanza, es cantar, es tocar la guitarra, es profetizar, es apostolar, lo que sea. Tenés que desarrollar, dominar estos procesos. Mira, defina tus metas y domine el proceso. Defina tus metas y domines los procesos, las habilidades. ¿Para qué? Para alcanzar las metas. Les cuento un último testimonio y termino. En 2009 yo empecé a estudiar y aprender una habilidad específica que se llama administración de finanzas, administración financiera. Y empecé a hacer ahorros, un poquito, muy poquito por mes, pero todos los meses empecé a hacer ahorros. Abrí una cuenta en el banco y empecé a ahorrar todos los meses, todos los meses. Entonces, el año pasado abrió una puerta para Estados Unidos, pero tenía que ser alguien que pague su propio pasaje y sepa predicar, tenga una buena trayectoria. Y yo tenía estos prerequisitos. ¿Prerequisitos se dice, Aldo? Prerequisitos. Y yo tenía estos prerequisitos. Entonces, yo me fui a Estados Unidos, ¿viste? Y yo tenía el sueño desde chiquito de ir a Disney. Desde chiquito tenía el sueño de ir a Disney. Un día mi papá me prometió que me iba a llevar a Disney, pero él falleció y nunca cumplió esta promesa y este sueño. Pero yo tenía ahorros para pagar mi ticket para viajar a Estados Unidos. Y me fui el año pasado, final del año pasado. Y allá fui a predicar en una ciudad que se llama Fort Myers. Y entonces yo recibí una ofrenda. Agarré esta ofrenda y ¿qué hice? Me fui a Disney. Y cuando llegué allá, me largué a llorar. Porque no podría creer. Porque era mi sueño de niño. Pero ¿por qué sucedió todo eso? ¿Porque soy especial? No, yo no soy especial. No existe personas especiales. Entonces, ¿por qué sucedió eso conmigo? Porque yo desarrollé habilidades específicas. Administración de finanzas. Si yo no hubiera ahorrado desde 2009, no había ido a Estados Unidos y esto no había sucedido conmigo. Administración de finanzas es una habilidad que vos podés aprender. ¿Cómo hago, Marcio? Te explico. Abrí una cuenta en el banco y poné 20 soles por mes en esta cuenta.
El cuenta se llama ahorros. Acá en Brasil se llama ahorros. No tenés que pagar nada para tener ahorros con una tarjeta de ahorros en el banco. Nada, nada, nada. Y si vos abrís dos cuentas, un ahorro en un banco y otro ahorro en otro banco, una va a ser tus ahorros. La otra va a ser tu reserva de emergencia. En esta reserva de emergencia no tocas para nada. No le toques para nada. Solo un caso de emergencia muy grave. Y tus ahorros sirven para aprovechar las oportunidades. Y entonces vos tenés que poner 20 soles acá y 20 soles acá. 40 soles por mes, 20 acá y 20 acá. Nada más que eso. Todos podemos hacer. Pero, Márcio, no se queda plata al final del mes para hacer eso. Pero no tenés que gastar la plata y ver lo que se quedó para poner en tus ahorros y reservas de emergencia. No. Cuando recibís tu sueldo, vas a poner en la reserva de emergencia y en los ahorros, y después lo que se quedó de tu sueldo vas a gastar. Es al revés la cosa. Pero, Márcio, 20 soles acá y 20 soles acá es muy poco, pero no es sobre cantidad, es sobre fidelidad. No es sobre cantidad, es sobre fidelidad. ¿Por qué? Porque en Mateo capítulo 25, versículo 21, que dice que el que es fiel en lo poco es el próximo candidato a ser puesto sobre lo mucho. No es sobre cantidad, es sobre fidelidad. El que es fiel en lo poco es el próximo candidato a ser puesto sobre lo mucho. Administrar finanzas es una habilidad que vos podés aprender. Pero, Márcio, tengo pereza. Te echamos fuera, Satanás. Te echamos fuera, pereza. ¿Viste? Vos tenés que dominar las habilidades específicas. Porque así vas a desarrollarte y Dios te va a llevar en lugares en donde nunca imaginaste antes. Estos son los 5 puntos de los dones y ministerios. Espero que haya ayudado a ustedes. Amén, amén. Qué palabra, Márcio. Gracias por esta palabra. Muy clara, muy explicativa, muy ilustrativa también con las imágenes. Vamos a repasar también esto nuevamente después. Pero ahora, hermanos, les invito para que puedan hacer sus preguntas. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, aprovechemos ahora este tiempo para poder preguntar o aclarar algunas cosas de repente. Micrófono abierto, a ver, por ahí alguien está haciendo preguntas. Amén, hermanos, a ver, alguien por ahí. A Hudson llenaron de preguntas, ¿viste? A mí no. Ahorita se animan. Están procesando. Están procesando las preguntas, Marcio, entonces, aprovechando que hagan esas preguntas, yo tenía una. ¿Es posible? Me parece que apareció una ahí en el comentario, pero bueno, a ver tu pregunta. Dice, acá hay una de Sergio Vargas, dice, ¿es sabio desarrollar más de un don específico o es mejor solo centrarse en uno siempre? Repito, ¿es sabio desarrollar más de un don específico o es mejor solo centrarse en uno siempre?
si es sabio desarrollar más de uno don, 2 o 3 dones, o concentrarte en uno solo. ¿Es eso? Amén. Amén. Dale. En mi opinión, cada uno de nosotros tenemos una vena más fuerte. Y esta tenemos que dedicar más tiempo en esta. ¿Por qué? Porque en esta vamos a desarrollarnos más que las otras. Pero es sabio también desarrollar un poco otros dones, ¿viste? Pero esta lista de tus dones no puede ser muy grande, porque si no, no vas a ser especialista en ninguno de ellos. En ninguno de ellos, ¿viste? O sea, para que yo sea especialista en un don, que es lo que me va a llevar a entrar en el palacio, yo tengo que concentrarme más y dedicarme más a uno o dos, pocos. No puede ser mucho, porque si no, no tengo tiempo hábil para dedicarme a tantos dones, una lista gigante de 10 dones. Imposible uno ser especialista en 10 dones, son muchos, ¿viste? Yo lo que hago en mi vida, yo sé cuál es mi vena más fuerte y me dedico a esta, pero también ¿cómo hago? ¿Cómo hablo? También me aventuro en otros dones, pero no tanto, me concentro, yo tengo uno que me dedico más. Amén. Clarísimo. Hay otra pregunta aquí que dice, ¿qué relación hay entre dones y tu propósito? Total, total. Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Mira, ¿sabías que tus heridas en el pasado tienen intimidad con tu propósito específico? Por ejemplo, ¿cuál era la herida, lo que molestaba a Moisés? La esclavitud de los hebreos. Tanto es que él mató a un egipcio, porque era esclavo porque los egipcios habían esclavizado los hebreos. ¿Y cuál era el propósito de vida de Moisés? Liberar los hebreos que eran esclavos. Era su más grande molestia. Entonces, lo que te molesta en el mundo, me molesta la división de la iglesia. Bueno, entonces, tu aporte, tu don, tu propósito de vida tiene que ver con la unidad de la iglesia. Me molesta mucho las heridas que la gente tiene. Bueno, entonces, tu don, tu propósito tiene que ver, tiene intimidad con liberación, con sanar, ¿no? Con sanidad del alma, ¿no? Con aconsejamiento, ¿no? Entonces, lo que más te molesta o tus heridas del pasado tiene que ver tiene intimidad con tu propósito y tus dones. Por ejemplo, si vos descubrís que tu propósito es sanar la depresión de esta generación, esto me molesta. No, mi enemigo es la depresión, es mi enemigo. Bueno, fíjate que vos seguramente tenés un don para utilizar como herramienta para sanar la depresión. Puede ser música, puede ser una palabra de consuelo, puede ser un libro, puede ser muchas cosas. Entonces, algún don que tenés, vos tenés que ponerlo, direccionarlo para tu propósito de vida. Porque combinar esto va a ser una bomba. Amén, amén. Acá hay otra pregunta. Dice, ¿cómo y cuándo he de esperar
que se manifieste por primera vez un don? ¿Cómo es? ¿Cómo y cuándo he de esperar que se manifieste por primera vez un don? ¿Cómo se manifiesta un don la primera vez en mi vida? En la Amén. vida de alguien. Ujú. Amén. Bueno, Sí, por ejemplo, vos empezás a estudiar los dones y alguno de estos dones vas a identificarte, vas a interesarte. Ah, yo me intereso mucho por este don. Entonces vos tenés que meterte ahí, aventurarte. Tratar de utilizarlo en la vida de alguien. El grupo casero es el ambiente más propicio para entrenar estos dones. ¿Viste? Entonces, me gusta mucho la palabra profética. Bueno, entonces yo estuve ahí estudiando la palabra profética, que es para consolar, edificar y fortalecer, como dice 1 Corintios 14. Bueno, entonces voy a tratar de utilizarla en la próxima reunión del grupo de hogar. Bueno, entonces ahí estoy en el grupo de hogar, voy a profetizar ahora. Entonces, ¿puedo compartir algo? Sí, puedo. Bueno, quiero profetizar que los que están tristes serán consolados. Los que están en depresión serán llenos de alegría en el nombre de Jesús. Listo. Usaste el don y a ver el resultado que va a producir en la vida de la gente. Y entonces uno al final de la reunión te acerca y te dice, esta palabra fue para mí, muchas gracias, porque justo hoy estaba mal y necesitaba esta palabra. Entonces, por ahí fue la primera vez que utilicé, que manifestó este don en mí. Ahora tengo que desarrollarme cada vez más para edificar y servir a la gente. ¿Me explico? Amén. Bueno, mi esposito fue arrebatado unos minutos. Nos quedamos. Unos minutitos. Arrebatado y aleluyado. Quedó muy aleluyado. Y encantado. Bueno, yo tenía una pregunta, Marcio. Ahí nos has explicado, ¿no? Los 4 tipos de dones. En uno habla como ministerio profético, ¿no? Pero también hay el don profético, ¿no? Como don. ¿Nos puedes explicar un poquito más sobre ellos? Sí. Todos hacen esa pregunta, porque el don profético tiene en los dones del Padre, los dones del Hijo y los dones del Espíritu. Es difícil, voy a intentar. Vamos a ver si logro explicar. Mira, el don profético del Padre, y este es el don profético del Hijo, y este es el don profético del Espíritu. El don profético del Hijo es un ministerio profético. O sea, yo me convierto en un hombre profético, en un hombre don. Y entonces yo tengo una autoridad sobre el todo, no sobre uno, no es a veces manifiesto el profético, no. Es algo que llevo dentro mío en todo lugar que voy. Yo soy eso. Es mi playa, ahí es mi lugar, mi rincón, mi sitio. Entonces, y yo empecé a utilizar, y cada vez que utilizo, voy a desarrollando una autoridad profética sobre toda la iglesia. Ahora, el don de profecía es alguien que de vez en cuando, a veces, profetiza para fortalecer y consolar, y después ya no profetiza más y otra vez profetiza. Es a veces, y no desarrolla una autoridad sobre toda la iglesia, porque no es un hombre profético
que tiene autoridad sobre toda la iglesia. No, profetizó ahí en una reunión para alguien, para uno, para dos. Está utilizando un don. ¿No? Ahora, el profeta no, el profeta, él ya desarrolló una autoridad profética sobre toda la iglesia. Hay un reconocimiento sobre esto, ¿viste? Ahora, de este profeta del don del Padre es... Yo explico así, este es un influenciador, el profeta influencia, no enseña, influencia. Por esto hay mucha gente en el mundo que es malo, influencia a la gente para practicar lo malo, practicar el pecado. Es un profeta del mal, está influenciando, ¿viste? Entonces, uno que tiene este don tiene que consagrarse, como dice Romanos 12, consagrarse a Dios para dar un destino para este don, un destino santo, íntegro, para el reino de Dios, para influenciar la gente a consagrarse a Dios. Pero puede ser que no tenga una autoridad profética sobre toda la iglesia como el don del Hijo tiene. No sé si logré explicar, es difícil. Amén. Sí, gracias. Hay otra pregunta aquí. Me dicen, si no puedo relacionar el don con mi profesión o trabajo, ¿qué se sugiere? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Que tengas un proyecto B. Entonces, por ejemplo, vos tenés tu trabajo, que es tu proyecto A. O tu proyecto número 1, es tu trabajo. Vos tenés que trabajar porque necesitas de plata. Necesitas plata para pagar tus cuentas, ¿no? Bueno, entonces, este es tu proyecto número 1. Ahora, vos tenés un don y un propósito. Entonces, vos tenés que también ahorrar energías para desarrollar tu proyecto B, tu proyecto número 2. Porque acá estás tu propósito de vida. Si vos no desarrollar tu don, tu propósito, vas a ser infeliz. Aunque ganes 50,000 soles por mes. Vos tenés que ahorrar energías para desarrollar tu propósito, aunque tengas un empleo que no combina con tu propósito, con tu don. Ahora, si este proyecto número 2, que tiene que ver con tu don, tu propósito de vida, empieza a crecer, desarrollar, y empieza a darte un retorno, una vuelta de plata, logras sacar tu sostén de acá, entonces vos empezás una transición, ¿viste? Este es tu proyecto número 1 y este es tu proyecto número 2. Este tu proyecto número 1 está tu empleo. Este proyecto número 2 está tu don, tu propósito. Entonces vos tenés que trabajar en una transición con cuidado, con paciencia, para bajar un poco tu dedicación de tu empleo y aumentar, subir tu dedicación con tu proyecto B, número 2, de tu don, tu propósito. ¿Para qué? Para que este proyecto te devuelva tu sostén hasta que llegue un día que no hace falta más tu empleo. O si eso no suceder, no dejes tu empleo. Tenés que administrar los dos proyectos, número 1 y número 2, con sabiduría, ojo, cuidado. No renuncies tu empleo para meterse ahí de una manera loca, irresponsable, para desarrollar un don, un propósito que vos crees.
Hay que tener un equilibrio con eso, ¿eh? Una transición despacio, con cuidado. Si esa transición no suceder, no renuncies tu empleo. Administre los dos, tu proyecto número 1 y número 2. Hay que ahorrar energía para eso. Es una... administrar los dos es una cosa muy valiosa, muy noble, muy valiosa de un hombre de verdad, de una mujer de verdad. No tengas problema con eso. No te pongas mal de desarrollar los dos. Es muy de respeto, ¿viste? Alguien muy bueno hacer eso. Amén, amén. Bueno, hermanos, ha sido muy provechoso este tiempo. Gracias, Marcio, por la palabra. A todos los que hicieron su pregunta también. Vamos a orar para despedirnos. Y bueno, vamos. Esta transmisión ha sido grabada por Facebook. ¿Ahí, Marcio? Aldo, vos me envías este video porque yo quiero poner en mi canal de YouTube. No te preocupes, Marcio, te lo envío. Por WeTransfer. Sí, sí, igual también está subido al Facebook para que lo puedan repasar, puedan volver a Dale. compartir también. Y bueno, si algo por ahí se les escapó, puedan volver a estudiarlo. Amén. Vamos a orar entonces, hermanos, para despedirnos. Hasta otra ocasión. Vamos a orar. Amén. Padre, gracias, amado Rey, gracias, Jesús, por este tiempo que nos permite, Señor, poder conectarnos a través de este medio, amado Jesús, por tu palabra, amado Rey. Señor, amado Jesús, que queremos, Señor, desarrollar los dones, las habilidades que has puesto en cada uno, Señor, para tu servicio, amado Jesús. Queremos, Señor, trabajar en eso como discípulos, Padre Dios, de poder colaborar, Señor, por tu propósito, amado Jesús. Así que gracias por esta enseñanza, gracias por tu Hijo Marcio, amado Rey. Gracias, sigue añadiendo más, Señor, en su vida, Padre Dios, amado Jesús, y que seas tú siempre el centro, Señor, de todas las cosas, amado Jesús. Gracias por cada uno, Señor, de los que participaron hoy día también, Señor, amado Jesús. Trae revelación de esta palabra en cada corazón, en cada vida, amado Jesús. Trae que cada uno pueda sentir, Señor Jesús, buscar más de tu palabra para poner en práctica, Señor, todas estas cosas, Jesús, amado Rey. Gracias, en tu nombre, Jesús. Amén. Hay una pregunta más, a ver. Una extra más para terminar que acaban de... Sí. A ver, dice acá. Como músicos, ¿es posible que el don que tenemos no se cumpla con nuestra profesión, ya que esto a veces conlleva tocar en lugares seculares o trabajar en un entorno secular? Buena pregunta. Si hay problema de un músico que tiene una profesión de músico tocar en un lugar secular. Sí. Por eso dejaron para la última pregunta esa, ¿no? Sí. Esa es la más difícil de todas. Es muy difícil contestar, es muy difícil. Por ejemplo, si yo tuviera un discípulo recién convertido, que es músico, con un montón de invitaciones para tocar en lo secular, yo iba a tratar de despacio, guiando para alejarte de esta cosa. ¿Por qué? Porque esto va a bajar sus convicciones, va a alimentar el león incorrecto y no va a ser bien para él. Además, más todavía si es un recién convertido,
Un recién convertido tiene que alejarse lo más rápido posible de su vieja vida. Ahora, si es un discípulo maduro de mucho tiempo, con su fe, sus convicciones blindadas y con raíces consolidadas, yo iba a charlar con él, iba a orar junto con él, a ver qué vamos a hacer, vamos a buscar a Dios, a vos qué te parece, iba a escucharlo, vamos a ver cómo es tu situación. Mi situación es así, yo tengo familia, tengo hijos, mi fe está consolidada, yo soy maduro y la única manera de sustentar mi familia es la música tocando en lo secular. Bueno, ¿y cómo es este secular? ¿Es un lugar en donde un montón de gente está fumando marihuana? No. Es un lugar en donde la gente bebe un poco de alcohol, pero es una muy buena plata. Y no es así un lugar Sodoma y Gomorra, ¿viste? Es un lugar un poco tranquilo, es ahí un jazz, no sé qué. ¿Viste? Entonces iba a analizar cada caso, si tiene familia, si tiene más oportunidad, si no tiene, no, yo puedo desarrollar otra cosa, y si renuncio a esto, no hace diferencia ninguna en mi vida, en mi sostén. Bueno, entonces renunciar. Hay que ver cada caso así muy específico, ¿no? Es difícil poner así un patrón para todos. Amén, amén, amén. Qué pregunta. Para el final. Sí, amén, hermano.